Hola a todos y bienvenidos en esta nueva vídeo sobre las bandas de Bollinger. En esta vídeo miraremos en la primera parte la definición de los indicadores, la construcción de las bandas de Bollinger y otros indicadores que usan la desviación estándar. En la segunda parte miraremos la interpretación y la utilización, lo que son los ciclos de volatilidad y lo que son las burbujas y las paralelas. Parte 1. Definición del indicador. Entonces, ¿cómo están construidas las bandas de Bollinger? Las bandas de Bollinger se construyen a partir de la desviación estándar, que es el promedio de las desviaciones con la media móvil. Es decir, aquí en azul tenemos la representación del precio. En naranja es la media móvil de la banda de Bollinger, es una media móvil de un periodo de 20. Entre la banda azul y la línea naranja, la media móvil, tenemos un espacio que es una desviación. Esta desviación se suma entre sí sobre un periodo de 20, como la media móvil es, y se coge un promedio, lo que nos da una desviación estándar. Esta desviación estándar se pone de cada lado y para representar la banda de Bollinger se usan dos desviaciones estándar, dos unidades de desviación estándar de cada lado de la media móvil. Aquí podéis ver dos desviaciones estándar de cada lado de la media móvil y el rojo por donde pasaría la banda de Bollinger. Y eso se haría punto por punto, a cada periodo se haría un nuevo cálculo. Vamos a ver cómo pinta las bandas de Bollinger. Aquí podéis ver las bandas de Bollinger de color naranja y verde. Vamos a ver la interpretación más tarde. Hay otros indicadores que usan la desviación estándar. La lectura de las bandas de Bollinger pueden ser facilitadas por indicadores adicionales basados sobre la desviación estándar, como el CSI, que es el Commodity Channel Index, o el oscilador de Bollinger. Está también la desviación estándar misma o los derivados de las bandas. Los dos primeros se estudiarán en el capítulo de los osciladores. El indicador de desviación estándar representa simplemente su evolución, es decir, la evolución de la desviación. Lo vemos aquí, vamos a hacer un zoom, ponerlo en grande, aquí mismo. Entonces, en estas zonas azul, la zona de volatilidad bastante baja, porque el precio se pega a la media móvil y por lo tanto la desviación estándar es baja. Se nota aquí en el nivel bajo. Y aquí el nivel alto está representado por una deceleración del precio. Es decir, que hemos tenido una fase impulsiva aquí y luego aquí el precio ya empieza, la desviación que existía muy fuerte al principio empieza a disminuir y el precio va a pegarse de nuevo a la media móvil, lo cual indica aquí una deceleración del movimiento. El movimiento ya empieza a patir un poco y también lo podemos dar cuenta que el movimiento, hemos tenido aquí un movimiento impulsivo y luego la volatilidad está disminuyendo y tenemos aquí un techo que se forma sobre el indicador. Aquí igualmente nos hemos dado cuenta que la volatilidad, las velas son más pequeñas, empiezan a acercarse de la media móvil. Aquí tenemos una cima. Entonces lo importante es que hay que darse cuenta es que cuando no hay volatilidad estamos en un nivel bajo. Luego sube la volatilidad, del momento se dispara
y cuando empieza a frenarse nos da aquí un techo. Vamos a ver ahora el derivado de las bandas de Bollinger. El derivado de las bandas es un indicador que representa el derivado de la aceleración y deceleración de las bandas de Bollinger. Vamos a hacer un zoom. Entonces, lo que podemos darnos cuenta es que cuando el precio está en una fase direccional, eso nos crea una exageración sobre el indicador de derivadas. Cada vez que está en una direccional nos da aquí una exageración cada vez. Aquí otra aquí. Y entonces, cuando vemos esta exageración, debido al precio que está acelerando. Cuando hacemos un cruce, esto nos indica una deceleración del movimiento. No del movimiento, de la aceleración. Esto es una aceleración. El movimiento sobre el direccional porque está acelerando. Cuando se cruzan el cruce del indicador, de la derivada, nos indica que a partir de este momento el precio, que la aceleración está decelerando, está perdiendo de su fuerza. Ok, entonces el indicador de derivada simple nos indicaba los niveles bajos antes de acelerar y este indicador de derivada nos indica el momento donde hay una fin de aceleración. Entonces podemos combinar los dos indicadores para tener un principio de método. Vamos a ver ahora en la parte 2 la interpretación y la utilización. Entonces, los ciclos de volatilidad. La volatilidad es la imagen de una batería. Se carga y se descarga. Y está evolucionando según un ciclo de 4 fases. Aquí tenemos en azul la evolución de la volatilidad. Entonces, aquí abajo tenemos una fase de acumulación que es la fase 1. Esta es una fase de acumulación. El mercado está esperando una noticia o una apertura de mercado o simplemente hay una ausencia de liquidez, lo cual nos procura una fase 1. Luego hay una fase 2. Esta fase 2 es una aceleración del precio. Los que han mal anticipado cogen sus pérdidas. Los seguidores, los que hacen swing, que siguen el movimiento, empiezan a entrar aquí. La volatilidad aumenta. La volatilidad aumenta porque los que se han anticipado salen de su posición y entonces cogen la posición inversa. Los que están esperando un señal de entrada entran y esto provoca movimientos violentos, unas aceleraciones. Luego entramos en una fase 3, que esto es la deceleración, un principio de deceleración. Son las primeras cogidas de beneficios que empezaron, el movimiento se ralentiza y la presión disminuye. Y llegamos a la fase 4, que esto es una inversión. La inversión del ciclo de volatilidad, no es el movimiento que se invierte, es una inversión del ciclo de volatilidad, que esto está debido a las cogidas de beneficios que siguen.
el movimiento se para o se invierte y se prepara para acumular de nuevo. Y entonces aquí cuando llegamos abajo, para hacerlo todo, cuando llegamos aquí de nuevo, esta es una fase de acumulación. Borro esto. Entonces aquí dibujamos la evolución de un precio. Como podemos verlo, tenemos una fase 1 que es una fase acumulativa, una fase 2 de aceleración, una deceleración en la fase 3, cogida de beneficios, y la fase 4, que es una inversión, una fin de movimiento y un regreso a la acumulación de la fase 1. Lo he hecho un poco deprisa, entonces vamos a ir más detallarlo. Aquí, fase 1, acumulación. Ruptura del nivel, ruptura de la acumulación, el movimiento se acelera. Fase 2. Empiezan la cogida de beneficios, lo cual decelera el movimiento. Entramos en fase 3. El movimiento empieza a invertirse, a pararse. Entramos en la fase 4. En esta fase 4 nos encerramos en una fase 1, que es un regreso a la acumulación. ¿Ok? No es porque aquí esto vaya bajando que el precio baja, ¿eh? Y no es porque aquí estamos abajo que nos encontramos de nuevo en un nivel aquí, ¿eh? Es porque la volatilidad disminuye. Esto representa en azul la volatilidad y no el precio ni la dirección. Entonces, los ciclos de la volatilidad. Las fases de un ciclo son relativamente fáciles de detectar con las bandas. La fase 1, las bandas aprietan alrededor del precio, son paralelas. La fase 2, las bandas se abren y son divergentes. La fase 3, la banda opuesta se gira y se vuelve paralela. La fase 4, las bandas se cierran y son convergentes. Aquí llevamos la fase 1, la fase 2 que se abre, la fase 3 que se vuelven paralelas y la fase 4 que son convergentes. Fase 1, las bandas se aprietan alrededor del precio, son paralelas. Aquí tenemos la desviación estándar que va disminuyendo y aprietándose al lado de el precio donde está redando la media móvil, lo cual se traduce por unas bandas que están apretando el precio. Esta banda podrían representar un nivel de soporte y de resistencia. Aquí tenemos unos ejemplos de fase 1 y se nota bastante bien en esta imagen. Aquí también hay una fase 1. Aquí. Luego el precio está ahí girando. ¿Sí? La fase 1 estaría así. Voy a borrar esto. Aquí otra fase 1. Que esta es menos fácil. Está ya bastante fea. Luego otra aquí que se nota bastante bien. Y otra aquí que ya son menos agradables. Todo esto es tener costumbre. Ya os vamos a dar luego una técnica para no engañarse. Aquí tenemos también un principio. Tac, tac. Fase 1. Aquí esta ya es más guapa.
Otra aquí bastante simpática. Vamos a pasar a la fase 2. La fase 2 se alejan una de las otras bandas y se vuelven divergentes. Entonces otra vez nuestra desviación estándar. Aquí vemos que las bandas se abren, paralelas, y a partir de este momento salimos de este nivel de soporte y resistencia y entramos. El precio coge una dinámica y las bandas se alejan la una de las otras. Y voy a suprimir esto. Aquí vamos a ver un par de ejemplos. Aquí vemos bien que las bandas se alejan de unas a las otras. También con más o menos fuerza. Hay movimientos como este, que este ya es bastante bruto. Por ejemplo, aquí tenemos la fase 1. Ahí rompe con mucha fuerza, la fase 2, cuando se cierra la vela, cierra aquí. Es bastante gigante, Aquí también, esto, aquí también está una fase 2, otra fase 2 enorme. Aquí lo que hay interesante aquí es que tenemos aquí, ¿cómo se llama? El nivel de fase 1. Ruptura, entrada en fase 2 sobre esta vela, que nos daría un señal de venta. Y luego el movimiento, ¡pam!, se invierte. Se invierte y aquí tenemos un falso señal. Y luego nos da una vela esta enorme. Esto es una anticipación de la noticia. Aquí en este dibujo estamos esperando, por lo que destaca, estamos esperando una noticia. Va a salir la noticia, la gente empieza a colocarse en la venta esperando una noticia mala. La noticia sale, se ve que es buena. Aquí los operadores empiezan a salir, los que se dan cuenta de la noticia. Los que han perdido cogen sus pérdidas y la gente empieza ya a entrar aquí en el movimiento direccional. Y esto entonces son falsos señales que ocurren. Vamos a ver la fase 3. La banda opuesta se gira y se vuelve paralela. La desviación, fase 3 se gira y se vuelve paralela. Aquí vemos que se gira y se vuelve paralela. Otro ejemplo, la banda opuesta se gira y se vuelve paralela. Aquí banda opuesta se gira y se vuelve paralela. Aquí también se gira, vuelve paralela. Aquí se gira, luego se abre de nuevo y se gira. Una vez que hemos entrado en una fase 3, consideramos que todo esto es naranja, se gira, porque el movimiento ha empezado a perder de su fuerza. Si os recordáis lo que he dicho antes, ahora igualmente aquí se gira y se vuelve paralela. Otras son más guapas, más fuertes, más a gusto ver. Vamos a ver la fase 4. Se cierran y se vuelven convergentes las bandas de Bollinger. Entonces aquí tenemos el dibujo, la desviación estándar y la representación del precio. A partir de aquí ya la banda empiezan a cerrarse y se giran la una cara a la otra. Aquí tenemos la fase 4 y se vuelven aquí convergentes. Otros ejemplos, mejor dicho, aquí fase 4, el movimiento de las bandas se van mirando, igualmente aquí, otro aquí. Esto no es nada complicado, Verde, pasamos al naranja, tac. Entonces, vamos a ver ahora un método para identificar más fácilmente las diferentes fases, y eso consiste en
interesarse a la fase 4 en primero. Entonces la fase 4 en primero, es decir, aquí tenemos un movimiento, un impulso bajista, vendedor. Aquí vemos la fase 4. Cuando nos hemos detectado la fase 4, todo lo que va a la izquierda, lo vemos bien, las bandas se van aprietando. Entonces, buscamos el último punto bajo sobre, por menos, a la izquierda. Y buscamos también lo que podría ser un máximo, un último máximo, un último punto alto. Aquí esta vela. A partir de ahí, ponemos un nivel de soporte y de resistencia. Cuando entremos en fase 1, pues vamos a cerrar estas líneas cogiendo los últimos puntos altos y puntos bajos, que serían estos. Y cuando saldremos de esto, entonces entraríamos en una fase 2. Aquí también podemos verlo. Fase 4, último punto bajo, último punto alto. Nivel de línea de soporte y resistencia. Fase 1, cerramos las dos líneas. Aquí, fase 4. Último punto bajo, último punto alto. Echamos las dos líneas. Aquí os podéis dar cuenta que el último punto alto está bastante alto, pero no pasa nada. Cuando se cierran las bandas y que entramos en una fase 1, vamos a cerrar esto y entramos aquí. Como podéis verlo, cuando hay ruptura de esta línea con esta vela, entramos en una fase 2. Entonces ahora vamos a ver lo que son los movimientos, las burbujas y las paralelas. El movimiento puede ser explosivo o lineal. Cuando entramos en una fase 2, el impulso puede ser fuerte o menos fuerte y más continuo. Entonces un movimiento explosivo es un repentino estallido de la volatilidad sin el retroceso del movimiento y se detiene abruptamente. Esto es la definición de la burbuja. Y cuando un movimiento es lineal y puede comenzar con un movimiento explosivo, pero continúa. Es decir, que el movimiento entra en fase 2 y luego sigue su carrera de manera continua. Vamos a ver aquí dos ejemplos bastante marcantes y representativos. Aquí tenemos fase 3. De aquí una fase 3. Podemos ver que la primera fase 3 el movimiento era dinámico y fuerte y en la segunda fase 3 el movimiento ya es más débil y más flojo, pero continúa. Y entonces ahí eso crea unos rulos, una paralela. En el primero sería una burbuja por el movimiento dinámico y en el segundo sería esto unas paralelas, porque veamos bien que las bandas de Bollinger se quedan así, paralelas una a las otras, que aquí paralelas y continuas, menos abruptas como aquí. Aquí las paralelas estas ¡pam! Son bastante orientadas hacia arriba, casi son las dos verticales. Entonces aquí está bien dibujando estas paralelas. Perdón. Entonces, nosotros usamos este indicador, es uno de nuestros favoritos en DMT. Es un indicador que trata bastante sobre nuestra técnica de trading. Hace parte de nuestro método de trading y de análisis. Como podéis leer, están basadas únicamente sobre este indicador. Las bandas nos sirven para dibujar el movimiento, para cuantificar su volatilidad y para delimitar nuestra zona de trading.
también nos ayuda a entrar en posición y a salir de posición. Nosotros, para acostumbrarse a la banda de Bollinger, le decimos a los alumnos de colocarse en la unidad de tiempo 5 minutos y de mirar las diferentes fases. Cuando detectan una entrada en fase 2, cogen un orden de compra o de venta. Y cuando la banda de Bollinger pasen en fase 3, hay que cancelar el orden de compra o de venta, el orden que está en curso. Así, el ojo se acostumbra a ver las diferentes fases y las diferentes entradas y salidas. Eso lo hace en demo y con 2 o 3 días, en 5 minutos, uno se acostumbra bastante bien a darse cuenta de diferentes fases, porque algunas son un poco engañosas, y así se acostumbra a reaccionar como hace falta cuando ven el señal de entrada o de salida. Espero que les haya gustado este vídeo y miraremos en la próxima vídeo el MACD.